justo cuando la novia empezó a caminar por el pasillo de la iglesia. Con su vestido blanco que brillaba bajo la luz tenue de las velas, nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Los invitados contenían la respiración, algunos con lágrimas de emoción, otros con sonrisas cómplices, porque todos creían estar presenciando el momento más feliz en la vida de aquella pareja. El novio esperaba nervioso en el altar, sus manos temblaban apenas, pero en sus ojos había una mezcla de amor y esperanza que parecía llenar toda la sala. La música suave llenaba el aire, y el sacerdote, listo para dar inicio a la ceremonia, miraba con una sonrisa amable que escondía nada más que buenas intenciones. Pero entonces, algo cambió. De repente, la gran puerta de la iglesia se abrió de golpe. Un hombre entró sin hacer ruido, como una sombra que no había sido invitada a esa celebración. Su rostro era serio, marcado por años de preocupaciones y decisiones difíciles. En sus manos sostenía unos papeles amarillentos, doblados con cuidado, como si cada arruga representara un secreto importante que debía ser revelado. Los ojos de todos los presentes se posaron sobre él, sorprendidos y confundidos, preguntándose quién era aquel extraño que interrumpía un momento tan sagrado. El murmullo se transformó en un silencio denso, casi incómodo. Los invitados intercambiaron miradas nerviosas, y la novia, al ver al hombre acercarse, sintió que el corazón le latía con una fuerza desconocida. Su sonrisa se borró lentamente, dejando paso a una expresión de desconcierto y miedo. El novio se quedó inmóvil, incapaz de comprender qué estaba sucediendo, mientras la música se detenía abruptamente. El sacerdote levantó una mano para pedir calma, pero el hombre ya había tomado el altar, levantando en alto esos documentos que parecían cargar el peso de una verdad oculta. Con una voz firme y clara, que resonó en cada rincón de la iglesia, el hombre pronunció palabras que nadie esperaba escuchar. Estos papeles demuestran que ella sigue casada. Esta boda no puede celebrarse hoy. La atmósfera cambió por completo. La alegría se convirtió en incertidumbre, y el silencio en un suspiro colectivo lleno de tensión. Algunos invitados se cubrieron la boca, mientras otros se miraban entre sí, buscando señales de lo que vendría después. La novia bajó la mirada, sus ojos se humedecieron, pero ella no dijo nada. El novio sintió que su mundo se desmoronaba en segundos. El sacerdote, confundido y preocupado, intentó intervenir, pero no sabía cómo continuar. La iglesia, que minutos antes estaba llena de esperanza y felicidad, ahora estaba atrapada en un momento cargado de dudas y preguntas sin respuesta. Nadie se atrevía a romper el silencio, excepto el hombre que sostenía los documentos como si fuera su misión revelar esa verdad que nadie quería escuchar. La tensión aumentaba con cada segundo que pasaba, y los ojos de todos buscaban una explicación, un gesto, una palabra que aliviara ese peso en el aire. La novia finalmente levantó la vista. Con la voz temblorosa y apenas audible, intentó explicar que todo era un malentendido, que ella había creído que su divorcio estaba finalizado. Pero el hombre la interrumpió con un tono frío y decidido. Estos documentos son oficiales, recientes, y prueban que tu matrimonio anterior sigue vigente. No puedes casarte sin resolver esto primero. La incredulidad y el dolor se mezclaban en el rostro de la novia, mientras el novio luchaba por aceptar lo que estaba escuchando. El murmullo creció otra vez, ahora cargado de sorpresa y preocupación. Muchos invitados empezaron a preguntarse qué más secretos ocultaba aquella mujer que hasta entonces parecía perfecta. La ceremonia, que debía ser el comienzo de una nueva vida, se había convertido en un escándalo inesperado. El hombre permanecía firme, con la mirada fija, decidido a que nadie ignorara la verdad. La novia, presa del pánico, dio un paso atrás, buscando refugio en la mirada del novio, pero él ya no estaba seguro de qué creer. Y en ese instante, cuando todo parecía perdido, el sacerdote cerró el libro sagrado y con voz firme anunció que la ceremonia debía detenerse hasta aclarar esa situación. Los invitados se quedaron en silencio, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. Nadie sabía qué pasaría después, pero una cosa era segura: aquella boda nunca sería igual. El hombre no se movió ni un centímetro después de que el sacerdote detuviera la ceremonia.
Su mirada estaba fija en la novia, como si estuviera tratando de transmitir todo el peso de la verdad que llevaba en esos papeles. Los invitados, todavía en shock, comenzaron a intercambiar susurros nerviosos, pero nadie se atrevía a romper el silencio total que había caído sobre la iglesia. El ambiente estaba cargado de tensión y expectación, como si todos supieran que lo que sucedería a continuación cambiaría para siempre la vida de los presentes. La novia, con las manos temblorosas, trató de recomponerse. Respiró profundo, intentando que su voz sonara firme, pero solo consiguió que se escuchara quebrada. «No es lo que parece», dijo mientras miraba al hombre que había irrumpido en su boda. «Creí que mi divorcio estaba finalizado. Pensé que ya estaba libre para empezar una nueva vida». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y muchos en la iglesia sintieron que esas palabras ocultaban una historia mucho más complicada de lo que todos imaginaban. El hombre la interrumpió con voz fría y decidida. «Estos papeles son oficiales, y la fecha del documento es de hace solo unos meses. El divorcio nunca se finalizó porque ella nunca firmó la última parte necesaria. He esperado años para que esto saliera a la luz, y no voy a permitir que esta farsa continúe». Su mirada no mostraba rencor, sino una mezcla de cansancio y justicia, como alguien que ha luchado demasiado tiempo para que lo ignoraran. El novio, que hasta ese momento parecía paralizado, comenzó a sentir que la tierra se abría bajo sus pies. Se acercó lentamente a la novia, intentando encontrar respuestas en sus ojos. Pero en lugar de la mujer que había amado y confiado, solo encontró una expresión llena de miedo y culpa. Se sintió traicionado, confundido, y más que nada, dolorido. ¿Cómo podía su vida dar un giro tan brutal en solo unos minutos? No entendía nada, pero sabía que tenía que mantenerse fuerte para enfrentarlo. Mientras tanto, el sacerdote miraba los documentos con atención, tratando de comprender la situación legal que acababa de presentarse ante él. «Esto es muy grave», murmuró para sí mismo. «No puedo continuar con la ceremonia hasta que se aclare todo esto. Casarse sin estar legalmente libre puede tener consecuencias muy serias». Su voz, aunque calmada, fue suficiente para que todos comprendieran la gravedad del asunto. Los invitados comenzaron a murmurar más alto, algunos en defensa de la novia, otros en apoyo del hombre que había interrumpido la boda. Se formaron pequeños grupos, hablando en voz baja, compartiendo opiniones y especulaciones. La atmósfera se volvió casi irrespirable, porque nadie quería imaginar que algo así pudiera pasar justo en una boda, un momento que se supone es de felicidad y unión. La novia, aún llorando, intentó explicar más detalles. «Yo inicié los trámites del divorcio hace años, pero hubo problemas con la documentación. Creí que ya estaba todo resuelto, pero ahora me doy cuenta de que no fue así. No quería engañar a nadie». Su voz estaba llena de arrepentimiento, pero las palabras parecían no convencer a nadie en ese momento. El hombre se acercó un poco más y habló con un tono que mezclaba tristeza y firmeza. «No se trata solo de documentos. Se trata de respeto, de verdad, y de que se haga justicia. No puedo permitir que todo esto se oculte». Su presencia, que había entrado como una tormenta inesperada, ahora parecía el único ancla de realidad en medio del caos. El novio, con el corazón roto, dio un paso atrás. No podía aceptar esa mentira ni el dolor que estaba sintiendo, pero tampoco podía ignorar la evidencia. «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó, sin esperar una respuesta que realmente calmara su desconcierto. La novia solo bajó la cabeza y lloró en silencio. La iglesia, que había estado llena de alegría momentos antes, ahora parecía un lugar congelado en el tiempo, atrapado en un drama real y doloroso. Nadie sabía qué hacer o qué decir, pero todos sentían que esa historia no terminaba ahí, que las heridas abiertas necesitarían tiempo para sanar, y que la verdad, aunque dura, había llegado para cambiarlo todo. El sacerdote cerró suavemente el libro de ceremonias y se dirigió a los presentes con voz firme. «Por respeto a todos ustedes y a la verdad, la ceremonia queda suspendida hasta que esta situación se aclare. Les pido calma y comprensión». Los invitados comenzaron a levantarse lentamente, algunos con lágrimas, otros con miradas perdidas,
mientras el hombre seguía sosteniendo los papeles que habían detenido una boda y desatado una tormenta invisible. La novia y el novio se quedaron solos en el altar, enfrentando un futuro incierto. Sus manos, que momentos antes se buscaban con amor, ahora estaban separadas, como símbolos de una distancia que parecía insalvable. Y mientras la iglesia quedaba vacía poco a poco, la sombra de aquella verdad revelada permanecía, firme y definitiva, como un recordatorio de que, a veces, el pasado vuelve cuando menos se espera para cambiarlo todo. El silencio que siguió a la suspensión de la ceremonia fue tan pesado que parecía llenar cada rincón de la iglesia. Los invitados, aún sentados en sus bancas, se miraban entre sí con ojos llenos de sorpresa y preocupación. Nadie sabía cómo reaccionar, ni qué decir. Algunos comenzaron a susurrar, intentando entender la magnitud de lo que acababa de ocurrir. La novia permanecía en el altar, con la cabeza baja y lágrimas que rodaban silenciosas por sus mejillas, mientras el novio se alejaba unos pasos, luchando por controlar el torbellino de emociones que lo invadía. El hombre que había interrumpido la boda no bajaba la guardia. Se mantuvo firme, con los papeles en la mano, como un símbolo irrefutable de la verdad. Su presencia era como una sombra que no se desvanecía, un recordatorio constante de que nada volvería a ser igual. Algunos invitados comenzaron a preguntarle con voz baja quién era, cómo había conseguido esa información, pero él simplemente respondió con un gesto y silencio, dejando que los hechos hablaran por sí mismos. El sacerdote, consciente del caos emocional que se había desatado, intentó recuperar el control. Caminó lentamente hacia el altar y con voz serena pidió que todos mantuvieran la calma y el respeto. Entiendo que esta situación es difícil para todos, pero debemos recordar que estamos en un lugar sagrado. Les pido paciencia y comprensión mientras buscamos una solución. Sus palabras, aunque bien intencionadas, parecían perderse en la confusión y el dolor que llenaba la iglesia. La novia, después de unos minutos, se secó las lágrimas y miró a los invitados con una mezcla de vergüenza y desesperación. Sé que no tengo excusas, pero les juro que nunca quise engañar a nadie, ni al hombre que amo. Su voz se quebró, pero seguía luchando por hacerse entender. Hubo errores legales, papeles que no firmé, y todo esto salió a la luz demasiado tarde. Quería empezar de nuevo, dejar el pasado atrás. El novio la observaba con el corazón hecho trizas. En su mente se mezclaban los recuerdos felices y las dudas que ahora lo consumían. ¿Cómo puedo confiar en ti después de esto?, preguntó con voz ronca. ¿Cómo puedo creer que todo esto fue un accidente? Su mirada era de dolor profundo, pero también de incredulidad. No podía comprender cómo alguien que amaba tanto podía haberle ocultado algo tan importante. Mientras tanto, algunos invitados comenzaron a acercarse para expresar su apoyo. Unos se pusieron del lado del novio, lamentando lo que consideraban una traición. Otros consolaban a la novia, creyendo en su sinceridad y en la posibilidad de un malentendido. El ambiente estaba cargado de emociones encontradas, y la iglesia parecía un campo de batalla invisible donde cada sentimiento luchaba por salir a la superficie. El hombre con los papeles, sin perder la compostura, decidió hablar nuevamente. No estoy aquí para causar daño, sino para exigir justicia. Ella tiene un compromiso legal que no ha cumplido. No es solo un problema personal, es una cuestión que afecta a todos los involucrados. Su voz era firme y pausada, dejando claro que no retrocedería. El sacerdote, viendo que la situación se complicaba, propuso una solución temporal. Lo mejor será que se contacten con un abogado y se revise toda la documentación. No podemos continuar con esta boda hasta que todo esté en orden. Mientras tanto, les pido que mantengan la calma y el respeto. La novia asintió con tristeza, aceptando la propuesta, mientras el novio parecía perdido en sus pensamientos. No sabía si habría futuro para ellos, ni cómo reconstruir la confianza que se había roto en tan solo unos minutos. Los invitados comenzaron a levantarse lentamente, saliendo de la iglesia con el peso de la incertidumbre en el pecho. Cuando la iglesia quedó casi vacía, el hombre con los papeles se acercó al sacerdote y le entregó una copia de los documentos para que guardara constancia de la verdad. Luego,
Sin decir una palabra más, salió de la iglesia, dejando tras de sí un silencio que parecía aún más profundo que antes. La novia y el novio quedaron solos, enfrentando un futuro incierto. Ella, con la culpa marcada en el rostro. Él, con la duda y el dolor reflejados en sus ojos. Lo que debía ser el día más feliz de sus vidas se había convertido en una prueba difícil que cambiaría todo para siempre. En el aire flotaba una pregunta sin respuesta. ¿Sería posible perdonar y empezar de nuevo después de una verdad tan dolorosa? El tiempo y las decisiones que vendrían serían los únicos jueces. La iglesia, que minutos antes había sido testigo de una promesa de amor eterno, ahora era el escenario de un drama real y profundo, recordando a todos que, a veces, la verdad duele más que cualquier mentira. La novia salió de la iglesia con pasos vacilantes, su vestido arrastrando suavemente sobre el suelo mientras las miradas de los invitados se posaban sobre ella con una mezcla de compasión y juicio. Su rostro reflejaba el peso de una culpa que no podía ocultar, y aunque intentaba mantener la compostura, dentro de ella la tormenta de emociones rugía con fuerza. Afuera, la brisa fresca del atardecer parecía no alcanzar a calmar la incertidumbre que sentía. Sabía que aquel no era solo un momento difícil, sino el inicio de una batalla que pondría a prueba todo lo que creía tener seguro. El novio permaneció en silencio, observándola alejarse. Su mente no dejaba de dar vueltas, intentando comprender cómo alguien a quien amaba con tanta intensidad podía esconder algo tan importante. Se preguntaba si había señales que él no había visto, o palabras que no había escuchado con atención. En su pecho, el dolor y la desilusión se mezclaban con un profundo sentimiento de traición. Sin embargo, algo dentro de él resistía, esa pequeña chispa de esperanza que se negaba a apagarse por completo. Mientras tanto, el hombre que había interrumpido la boda se retiró lentamente, pero no sin antes lanzar una última mirada hacia la pareja. Esa mirada no era de odio, sino de alguien que había esperado demasiado tiempo para que la verdad saliera a la luz. Su presencia había cambiado el destino de aquella pareja, y aunque sabía que no era bienvenido, sentía que había cumplido con su deber. Para él, la justicia y la verdad eran más importantes que cualquier celebración. Los invitados comenzaron a dispersarse, algunos hablando en voz baja sobre lo ocurrido, otros tratando de procesar la situación con asombro y tristeza. La iglesia, que durante horas había sido un lugar de alegría y promesas, ahora estaba impregnada de una atmósfera diferente, la de un secreto revelado y un futuro incierto. Muchos se preguntaban qué pasaría después, si la pareja podría superar ese golpe inesperado o si aquel día marcaría el fin de su historia juntos. La novia buscó refugio en una pequeña habitación al lado de la iglesia, donde se sentó y dejó que las lágrimas fluyeran sin control. Recordaba los momentos felices, las risas compartidas, y también los errores y silencios que habían quedado ocultos hasta ahora. En su interior, una mezcla de arrepentimiento y miedo la envolvía. No solo por lo que había ocurrido, sino por lo que vendría. Sabía que debía enfrentar las consecuencias, pero también temía perder lo que más amaba. El novio, por su parte, decidió no marcharse de inmediato. Quería un momento para estar solo, para pensar sin el ruido de las voces y las miradas. Caminó lentamente por los pasillos vacíos de la iglesia, dejando que la soledad le permitiera ordenar sus pensamientos. Pensaba en la mujer que había conocido, en la que había creído, y en la que ahora veía con ojos diferentes. La confusión se mezclaba con la tristeza, y una pregunta insistente retumbaba en su mente. ¿Podría el amor sobrevivir a una mentira tan profunda? Horas después, ambos se encontraron frente a frente en el vestíbulo. No era una escena de reconciliación, sino más bien un intercambio silencioso de miradas que decían más que cualquier palabra. El peso de lo ocurrido estaba presente en cada gesto, en cada respiración contenida. Sabían que tenían que hablar, que enfrentarse a la verdad juntos, pero también que ese camino sería difícil y doloroso. El hombre que había interrumpido la boda no volvió a aparecer, pero su sombra seguía presente. Los papeles que entregó esa tarde permanecían como un recordatorio tangible de que la verdad no siempre es fácil de aceptar, pero siempre es necesaria.
La pareja debía decidir si esa verdad los separaría para siempre o si, con esfuerzo y honestidad, podrían encontrar una manera de seguir adelante. En medio de esa incertidumbre, el sacerdote tomó la iniciativa de acompañar a ambos en los días siguientes. Les ofreció palabras de aliento y comprensión, recordándoles que, aunque el camino fuera difícil, la fe y la comunicación podían ser herramientas poderosas para sanar heridas. Sin embargo, también les advirtió que no había atajos ni soluciones mágicas, solo voluntad y tiempo. Los días que siguieron estuvieron llenos de llamadas, reuniones con abogados y conversaciones difíciles. La pareja tuvo que enfrentarse a la realidad legal que la novia había tratado de ocultar y que ahora ponía en riesgo todo lo que habían construido. La comunidad, que en un principio se dividió entre apoyo y juicio, comenzó poco a poco a ofrecer comprensión, recordando que todos pueden cometer errores y que el perdón es una opción valiente. Mientras tanto, el novio luchaba con sus sentimientos. El amor que sentía por ella seguía allí, pero la duda y el miedo eran una barrera difícil de superar. Sabía que debía proteger su corazón, pero también que cerrar la puerta sin antes intentar entender era un camino que podría arrepentirse de tomar. La novia, por su parte, comenzó un proceso de reflexión profunda. Reconoció sus errores y decidió ser completamente honesta de ahora en adelante, no solo con su pareja, sino consigo misma. Comprendió que el pasado no podía cambiarse, pero el futuro estaba en sus manos. Decidió luchar por recuperar la confianza perdida, aunque sabía que no sería fácil. Esa noche, ambos se despidieron con un abrazo silencioso, una mezcla de dolor y esperanza. Sabían que el camino sería largo, pero también que la verdad, aunque dolorosa, había sido el primer paso para construir algo más fuerte y verdadero. En el aire quedaba una lección clara. A veces, enfrentar la realidad es el acto más valiente que uno puede hacer, y solo quienes tienen el coraje de mirar de frente pueden encontrar la paz que buscan. La noticia del escándalo en la iglesia corrió rápido por todo el pueblo. Nadie podía creer que una boda tan esperada terminara de aquella manera, con papeles y secretos que nadie había visto venir. Los rumores comenzaron a multiplicarse, y cada persona tenía su propia versión de lo que había sucedido. Algunos apoyaban a la novia, otros defendían al novio, pero todos coincidían en que esa historia era mucho más complicada de lo que parecía a simple vista. La pareja, por su parte, se encontraba en una encrucijada que ninguno había anticipado. Después de aquel día, cada llamada, cada mensaje, era una prueba de paciencia y valentía. Había que enfrentar no solo la batalla legal, sino también la guerra silenciosa que se libraba en sus corazones. El novio seguía herido, con cicatrices invisibles que no sabía cómo sanar, y la novia se sentía atrapada entre la culpa y el deseo de empezar de nuevo. Los abogados entraron en escena con documentos, fechas, firmas y trámites que parecían interminables. Los papeles que el hombre había presentado en la iglesia tenían un peso legal real, y eso complicaba aún más la situación. La novia tuvo que admitir que, por un error administrativo o por descuido, nunca había completado el proceso de divorcio. Era una verdad que la llenaba de vergüenza, pero también de miedo, porque ahora todo podía derrumbarse. En medio de ese caos, el novio decidió tomar un tiempo para sí mismo. Necesitaba claridad, alejarse de la presión de las miradas y las voces que opinaban sobre su vida. Se refugió en su casa, rodeado de recuerdos que antes le daban fuerza y que ahora le causaban dolor. Reflexionaba sobre la mujer que había conocido y amado, y sobre la persona que ahora parecía tan distante. Se preguntaba si el amor sería suficiente para reparar lo que estaba roto. La novia, mientras tanto, no quiso rendirse. Buscó consejo en sus amigos más cercanos y en el sacerdote, quien se había convertido en un apoyo inesperado. Él le recordó que todos cometemos errores, pero que el valor está en reconocerlos y luchar por ser mejores. Con esas palabras en mente, decidió enfrentar la verdad con la mayor sinceridad posible, sin ocultar nada más, aunque eso significara perderlo todo. Un día, se encontraron para hablar sin más intermediarios. Fue una conversación difícil, llena de lágrimas, reproches y silencios incómodos. La novia explicó cada detalle del error legal,
confesó sus temores y pidió perdón. El novio escuchó, sin interrumpir, mientras su corazón se debatía entre el dolor y el amor que aún sentía. Sabía que el camino para recuperar la confianza sería largo y que nada volvería a ser igual, pero también comprendió que esa honestidad era el primer paso para sanar. Mientras la pareja luchaba con sus emociones, la comunidad comenzó a mostrar otra cara. Algunos vecinos, antes críticos, empezaron a expresar su apoyo y comprensión. Recordaban que todos tienen un pasado y que nadie es perfecto. Esa nueva actitud dio un respiro a ambos, permitiéndoles ver que no estaban solos en esa batalla. Poco a poco, la esperanza comenzó a abrirse camino entre las dudas y las heridas. El proceso legal continuó, pero con menos tensión personal. La pareja decidió trabajar junta para resolver los trámites pendientes, conscientes de que sólo así podrían avanzar. La novia se comprometió a no repetir los errores del pasado y a ser transparente en cada paso. El novio, aunque todavía desconfiado, decidió darle una oportunidad a ese amor que los había unido, sabiendo que el perdón no es fácil, pero puede ser posible. Las noches seguían siendo largas y llenas de preguntas sin respuesta, pero también de promesas renovadas. Aprendieron a comunicarse con más honestidad, a compartir sus miedos y deseos sin ocultarlos. Sabían que no sería un camino sencillo, pero estaban dispuestos a intentarlo, porque el amor verdadero no siempre es perfecto, pero puede ser fuerte cuando se enfrenta a la verdad. El día que finalmente lograron presentar toda la documentación correcta, sintieron un alivio indescriptible. No solo habían cumplido con un trámite legal, sino que también habían dado un paso crucial para reconstruir su relación. Aunque el futuro seguía siendo incierto, ese logro les dio la fuerza para seguir adelante, juntos o separados, pero con la conciencia de haber hecho todo lo posible. En el corazón de ambos quedaba la lección más importante: la verdad, aunque a veces duela, es el único camino hacia la libertad y la paz. Y que el amor, para sobrevivir, necesita más que promesas, necesita honestidad, valentía y la voluntad de enfrentar cualquier tormenta, sin importar lo difícil que sea. El pueblo, testigo de esa historia, aprendió también que detrás de cada sonrisa puede haber secretos, y que el juicio debe esperar a conocer la verdad completa. Porque a veces, las apariencias engañan, y la realidad siempre tiene más capas de las que imaginamos. Los días siguientes a la entrega de la documentación correcta fueron una mezcla de tensión y esperanza. La pareja sabía que aún quedaba mucho por resolver, no solo en lo legal, sino en lo emocional. Cada conversación era un desafío, una oportunidad para acercarse o para alejarse aún más. La novia sentía que debía demostrar con hechos, no solo con palabras, que estaba dispuesta a cambiar y a reconstruir la confianza perdida. El novio, por su parte, luchaba con sus propios demonios. La desilusión seguía latente, y a veces la sombra de la traición lo visitaba en los momentos menos esperados. Pero también había algo más fuerte: el amor que aún sentía por ella, esa fuerza invisible que lo mantenía aferrado a la idea de que quizá podían superar el pasado. Sabía que sería un camino difícil, pero la idea de rendirse no formaba parte de su vocabulario. Una tarde, mientras caminaban juntos por un parque cercano, la novia decidió abrir su corazón de una manera que nunca antes había hecho. «Sé que he cometido errores graves», dijo con voz suave, mirando al suelo. «No solo en los papeles, sino en no haber sido completamente honesta contigo desde el principio. Te pido que me des la oportunidad de mostrarte quién soy realmente ahora, sin secretos ni mentiras». Su mirada reflejaba sinceridad y arrepentimiento, y por primera vez el novio pudo ver más allá del dolor. Él la miró largo rato antes de responder. «No será fácil. He pasado noches pensando en todo esto, en quién eres, en quién éramos. Pero si estás dispuesta a luchar y a ser honesta, creo que podemos intentarlo. No prometo que todo será perfecto, pero sí que trataré de no rendirme». Sus palabras tenían un peso que sorprendió a ambos. Era un compromiso, un paso hacia adelante en medio del caos. El sacerdote, que había seguido muy de cerca la situación, ofreció su apoyo de manera discreta pero constante. Les recordó que la fe y la paciencia son herramientas poderosas,
pero que también debían buscar ayuda profesional para sanar las heridas profundas que no se veían a simple vista. Fue así como la pareja decidió acudir a terapia, un espacio donde podían expresar sus emociones sin miedo y aprender a comunicarse mejor. Las sesiones no fueron fáciles. Hubo lágrimas, discusiones y momentos de silencio incómodo. Pero también hubo avances, pequeños pasos que les permitían recuperar algo de la confianza perdida. Aprendieron a escuchar sin juzgar, a ser vulnerables y a aceptar que ambos tenían responsabilidades en lo ocurrido. Esa honestidad compartida fue el cimiento sobre el que empezaron a construir una relación más sólida. Mientras tanto, en el pueblo, la historia seguía siendo tema de conversación. Sin embargo, poco a poco, la opinión pública comenzó a cambiar. La gente veía el esfuerzo de la pareja por superar la crisis y empezaba a entender que la vida no siempre es blanca o negra, sino que está llena de matices. Ese cambio en la percepción alivió la presión social y permitió que ambos respiraran con un poco más de libertad. Un día, después de meses de terapia y trabajo personal, la pareja decidió organizar una pequeña reunión con sus familiares y amigos más cercanos. No era una celebración, sino una manera de mostrar que estaban trabajando para reconstruir su vida juntos, enfrentando la verdad y las consecuencias. Fue un momento lleno de emociones, donde las lágrimas y las sonrisas se mezclaron, y donde el perdón empezó a tener un lugar real. La novia tomó la palabra. Con voz temblorosa pero firme, expresó su gratitud por el apoyo recibido y su compromiso de seguir adelante con sinceridad. El novio, a su lado, asintió, mostrando que aunque el camino no era fácil, estaban dispuestos a recorrerlo juntos. Esa noche, en medio de abrazos y palabras de ánimo, ambos sintieron que un nuevo capítulo comenzaba. Sin embargo, el proceso no terminó allí. La pareja sabía que aún debían enfrentar las consecuencias legales y las heridas internas que no desaparecen de la noche a la mañana. Pero el hecho de haber dado ese paso hacia la transparencia y la aceptación les daba una fuerza inesperada. El hombre que había interrumpido la boda nunca volvió a aparecer, pero su acción había sido el detonante para que la verdad saliera a la luz. Aunque al principio fue visto como un villano, con el tiempo algunos comprendieron que solo buscaba justicia, aunque de una manera dura y directa. La pareja continuó trabajando en su relación, aprendiendo a valorar la importancia de la honestidad y el respeto mutuo. Sabían que las cicatrices quedarían, pero también entendían que podían transformar esas marcas en recuerdos que fortalecieran su vínculo. En el fondo, ambos tenían la certeza de que, a pesar de todo, el amor puede renacer incluso después de las pruebas más difíciles. Y que la verdad, aunque dolorosa, es el camino necesario para construir algo auténtico y duradero. Después de meses de terapia, reconciliación y esfuerzos constantes, la pareja comenzó a sentir que la tormenta que había amenazado con destruirlos finalmente empezaba a disiparse. Sin embargo, el camino hacia la sanación no había sido fácil ni rápido. Cada día representaba un desafío para ambos, un constante balance entre el miedo al pasado y la esperanza en un futuro juntos. La novia, que antes se sentía consumida por la culpa, había aprendido a perdonarse a sí misma, aunque ese proceso seguía siendo doloroso. Entendió que esconder la verdad solo había empeorado las cosas, y que la única manera de avanzar era con total transparencia. Así, comenzó a compartir con él no solo los detalles legales que se le habían escapado, sino también sus miedos, inseguridades y sueños. Poco a poco, esa apertura construía un puente de confianza que antes parecía imposible. El novio, por su parte, seguía luchando con sus dudas y heridas internas, pero cada día encontraba razones para seguir intentando. La rabia y la tristeza no desaparecían, pero se transformaban en fuerza para enfrentar la realidad. Aprendió que amar no era solo disfrutar de los momentos felices, sino también estar presente en las pruebas más difíciles. Esa nueva perspectiva fue la que lo mantuvo a su lado, buscando reconstruir lo que la mentira había fracturado. Un día, mientras caminaban por la plaza del pueblo, el novio detuvo a la novia y tomó su mano con firmeza. «No sé qué nos deparará el futuro», dijo con sinceridad, «pero sé que quiero intentarlo contigo, sin secretos, sin miedos».
solo con la verdad y con todo lo que somos. Ella sintió que ese momento marcaba un antes y un después. Era la promesa de un amor renovado, construido sobre la honestidad y el compromiso mutuo. Sin embargo, no todo fue tranquilidad. La sombra del pasado seguía presente, especialmente cuando tenían que enfrentar trámites legales y conversaciones difíciles con abogados y familiares. Hubo momentos en que parecía que todo se venía abajo, y la tensión regresaba con fuerza. Pero esta vez, ambos estaban preparados para resistir y apoyarse mutuamente. Mientras tanto, en el pueblo, la historia de la boda interrumpida comenzó a transformarse en una lección sobre perdón y segundas oportunidades. Muchas personas que antes juzgaban con dureza, ahora expresaban admiración por el coraje de la pareja. Incluso algunos vecinos que habían sido críticos comenzaron a acercarse para ofrecer palabras de apoyo y ánimo, reconociendo que todos pueden equivocarse y que lo importante es aprender y crecer. En ese proceso, la pareja también descubrió nuevas facetas de sí mismos y de su relación. Aprendieron a comunicarse mejor, a escuchar sin interrumpir, y a valorar los pequeños detalles que fortalecían su vínculo. La confianza, que parecía perdida para siempre, empezó a florecer lentamente, alimentada por cada gesto sincero y cada acto de comprensión. Una noche, después de una cena sencilla en casa, la novia compartió con el novio una idea que había estado rondando en su mente. ¿Y si organizamos una ceremonia simbólica? No para olvidar lo que pasó, sino para celebrar que estamos aquí, juntos, dispuestos a empezar de nuevo. Él sonrió, sintiendo que aquella propuesta era la culminación de todo el esfuerzo que habían hecho. Me parece perfecto. No importa cómo fue la primera vez. Lo que importa es que ahora lo hacemos con verdad y amor. Prepararon esa ceremonia con mucho cuidado, invitando solo a las personas más cercanas que habían sido testigos de su lucha. Fue un evento sencillo, lleno de emociones genuinas y palabras sinceras. En ese momento, ambos renovaron sus votos, esta vez sin mentiras ni engaños, solo con el compromiso de ser honestos y estar juntos en lo bueno y en lo malo. Esa ceremonia no solo selló su amor, sino también su crecimiento personal. Habían aprendido que las crisis pueden destruir o fortalecer, y que el verdadero amor requiere valentía para enfrentar la verdad, por difícil que sea. El hombre que había interrumpido la boda nunca regresó, pero su acto dejó una huella imborrable. Gracias a él, la pareja tuvo la oportunidad de redescubrirse y reinventar su historia, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la verdad puede abrir caminos inesperados. Ahora, con la conciencia limpia y el corazón abierto, ambos miraban hacia adelante, sabiendo que su amor era más fuerte porque había sobrevivido a la tormenta más dura. Pasaron los meses y la vida de la pareja comenzó a tomar un ritmo diferente, uno más auténtico y sincero. Aunque las cicatrices de la traición y la mentira seguían presentes, ya no dictaban su destino. En cambio, eran recordatorios de la fuerza que habían encontrado para seguir adelante, juntos, pese a todo. La ceremonia simbólica que organizaron no fue solo un acto de amor, sino un compromiso renovado con la verdad y la transparencia. Amigos y familiares que presenciaron aquel momento quedaron conmovidos por la sinceridad y valentía de ambos. El pueblo, que antes murmuraba en las sombras, ahora los veía con respeto y admiración, reconociendo que su historia era una lección sobre perdón y segundas oportunidades. Los días transcurrían con pequeñas rutinas llenas de significado: compartir el desayuno, caminar tomados de la mano, conversar hasta tarde sobre sus sueños y miedos. Habían aprendido que el amor no se trata solo de momentos perfectos, sino de estar ahí el uno para el otro en los instantes difíciles, con paciencia y comprensión. Esa nueva forma de relacionarse les dio una estabilidad que ninguno de los dos había experimentado antes. A pesar de la reconciliación, el proceso legal aún continuaba, pero ya no era una sombra que pendía sobre ellos con amenaza constante. Habían enfrentado juntos cada obstáculo, y aunque había sido duro, esa experiencia fortaleció su vínculo y les enseñó a ser más unidos frente a las adversidades. Sabían que no todo estaba resuelto, pero también entendían que el amor verdadero es paciente y perseverante. La novia, antes llena de inseguridades,
Ahora irradiaba confianza y serenidad. Había trabajado mucho en sí misma, asistiendo a terapia y buscando sanar heridas profundas que la habían llevado a cometer errores en el pasado. Entendía que el perdón no solo venía de la pareja, sino también de uno mismo. Esa transformación interna la hizo más fuerte y le permitió enfrentar la vida con una nueva perspectiva. El novio, por su parte, descubrió que el amor puede ser un proceso de reconstrucción constante. Aprendió a aceptar que las personas no son perfectas, y que la verdadera prueba está en decidir si vale la pena luchar por alguien a pesar de sus fallas. Esa aceptación le abrió la puerta a una relación más madura y profunda, basada en la confianza renovada y el respeto mutuo. Un día, mientras paseaban por el parque donde tantas veces habían hablado con miedo y esperanza, el novio tomó la mano de la novia y le susurró: «Gracias por no rendirte, por darme la oportunidad de amarte de verdad». Ella sonrió, con lágrimas en los ojos, y respondió: «Gracias a ti por creer que podemos ser mejores, juntos». Ese instante encapsulaba todo lo que habían vivido: dolor, lucha, perdón, finalmente, amor. La comunidad que los rodeaba siguió siendo testigo de su crecimiento. Algunos vecinos se acercaban para contarles cómo su historia les había inspirado a ser más comprensivos y a no juzgar tan rápido. La pareja se convirtió en un símbolo de que, incluso después de la traición más dolorosa, es posible encontrar un camino hacia la reconciliación. Con el tiempo, decidieron iniciar proyectos en conjunto que fortalecieran no solo su relación, sino también su vínculo con la comunidad. Participaron en actividades de ayuda social, compartieron su experiencia en charlas sobre el valor de la verdad y el perdón, y se convirtieron en ejemplo de resiliencia para muchos. Aquella boda interrumpida, que al principio parecía un desastre, se transformó en el punto de partida para una nueva vida llena de propósito y amor genuino. El hombre que un día interrumpió la ceremonia con los papeles legales nunca regresó, pero su acción dejó una marca indeleble en sus vidas. Gracias a él, la pareja aprendió que la verdad puede ser dura, pero es el cimiento necesario para construir cualquier relación sólida. A veces, las crisis aparecen para mostrarnos lo que realmente importa y para darnos la oportunidad de crecer. Ahora, mirando hacia atrás, ambos saben que nada de lo vivido fue en vano. Cada lágrima, cada conversación difícil y cada momento de incertidumbre los llevó a donde están hoy, juntos, más fuertes y sinceros que nunca. Su historia es un testimonio de que el amor verdadero no siempre es perfecto, pero sí es valiente y dispuesto a enfrentar cualquier tormenta. Y así, en medio de la incertidumbre del pasado y la promesa del futuro, su amor sigue adelante, con la verdad como su mejor aliada y la esperanza como su luz guía.